Amigos, ¿cómo están todos? Espero que bien. Saludar a las caritas nuevas que veo. No me había conectado hace algunos martes atrás, así que también veo algunas caritas nuevas. Uy, algunos a lo mejor tampoco me conocen, los que los que se conectan solo los martes. Así que yo feliz de poder compartir con ustedes nuevamente una clasecita, conversar, debatir, discutir, intercambiar opiniones, acercarnos al texto bíblico. Así que yo muy contento, amigos míos, de poder ser parte de esta serie. Así que nada, yo no había podido estar porque tengo algunos compromisos los martes, pero ya terminando esos compromisos voy a estar más disponible. Espero me hayan echado de menos. Eh, Primero, cuaderno. Como estamos en los los días martes de mesa, la idea del martes de mesa es estrujar el cerebro, es aprender, acercarnos al texto bíblico y aprender. Así que los motivo a que todos los martes de mesa tengan un cuadernito donde anotar, ¿ya? Anoten, no anoten todo, porque esto no es como una clase del colegio, de la universidad, que después tienen que anotar todo y qué sé yo, y después vamos a revisar cuadernos. No, pero anoten lo que a usted más le llama la atención. ¿Para qué? No para mí, sino para ustedes, para que después ustedes googleen, busquen, averigüen, pregunten. Si hay algo que le llamó la atención, aunque sea una sola cosa, ya es un logro. Ya es como se dejó plantar ahí una semillita. Yo cuando, en mi época de alumno, anotaba súper poco, muy poco. Eso, como consecuencia, hacía que no me fuera bien en las pruebas, pero anotaba lo que creía importante o lo que me llamaba la atención, y eso me quedaba. A lo mejor no me quedaba el 90% de lo que pasó, pero tal vez me quedaba el 10% y lo que más me llamaba la atención, y nunca más se me olvidó, porque anotaba como: "Ah, esto me tinca, esto me interesa". Así que anote nomás, anote, subraye. Y para ser bien dinámico esto, vamos a ver, van a ver algunas partes de preguntas. Si, si alguno quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano. Yo le voy a dar el pase, y ahí compartimos todo. No en todo momento voy a decir algo, porque si no se va a convertir ahí un poco, se va a trancar un poco la clase, pero va a haber un momento para preguntar. Así que, dicho esto, uy, dicho esto, amigos míos, vamos a partir con la mesa del día de hoy en textos y pretextos. Vamos a tener un especial porque no vamos a tomar un texto específico de la Biblia, ¿ya? Sé que hay temáticas específicas como muy del texto bíblico que ha estado tocando Santiago, pero vamos a hacerle honor a este mes, llamado el mes no solamente de patrio, ¿verdad? Chileno. Yo no elegí ser chileno, simplemente tuve suerte. Hay que... me da risa ese meme. eh, pero también llamado el mes de la Biblia, mundialmente conocido, o en la lengua española, llamado el mes de la Biblia. Y como nosotros, buenos cristianos, buenos canutos, ¿verdad? Con nuestra fe arraigada en Jesús, la Biblia llega a ser nuestro texto sagrado, ¿verdad? Es el texto por excelencia de nuestra fe. Por lo tanto, cualquiera que se dice ser cristiano, seguidor de Jesús, en algún momento habrá tenido, tiene que tener y continuará una relación con la Biblia, ¿ya? Desde nuestra fe es inconcebible eh, abrazar la fe cristiana y con ello no tampoco abrazar el texto bíblico, ¿verdad? Porque en el texto bíblico encontramos, ¿verdad?, las experiencias con Dios y cómo Dios se revela a la humanidad. Por lo tanto, amigos, si ustedes no tienen un acercamiento a la Biblia, los invito a que lo tengan. Los invito a que tengan un acercamiento al texto bíblico, sea del lado que sea como sea, en un estudio, en una conferencia, en su lectura diaria, acérquese a la Biblia, señor. Eh, y yo voy a compartir acá, voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y antes de eso quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? Y esto igual, ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a reforzar conocimiento. ¿Por qué se llama o por qué se dice que el mes de septiembre
septiembre es el mes de la Biblia. ¿Por qué? ¿Quién tiene alguna idea de eso? ¿Alguien sabe, tiene noción de por qué en septiembre se le llama el mes de la Biblia? Si quiere puede levantar la mano y ahí se... No lo googlee ahora. No googlee. Simplemente dígalo nomás lo que tenga ahí en su mente. Ya, la Constanza. Connie. Oli, ya, esto es solo asumiendo y porque estoy en un ramo como de historia de la comunicación y lo estoy relacionando todo eso, quizás porque es como la publicación de una de las primeras copias o la traducción, algo así, me imagino como algo relacionado con el día en el que, o el momento, el mes en el que se publicó como oficialmente un ejemplar de la Biblia como la conocemos hoy. Bien, muy bien, Constanza, muy certera. ¿Qué estás estudiando tú, Constanza? Disculpa. Periodismo, Periodismo. Y como buena periodista tiene que saberlo todo. O si no, inventar. por supuesto. Muy bien, Constanza. Bien, bien instruida. Después vamos a ir haciendo más preguntas, amigos, pero en efecto, el mes de septiembre se le llama el mes de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el año 1569, un 29 o 26 de septiembre, se publica la primera Biblia en español. Vamos, quiero compartir pantallita. ¿Están viendo mi pantalla o no? ¿Cómo está esa presentación que le hice? Está buena, caribeña. Hice Canvas, ojo, sé con Canvas, cualquier, hago, ¿cómo se llama? Eh, doy clases de Canvas, cualquier lo que era. Eh, el mes de la Biblia. Y claramente el mes de la Biblia es porque se publica la primera Biblia en español. Pero ojo, no es la primera Biblia publicada en español, técnicamente, no es la primera Biblia porque ya se habían publicado otras versiones de la Biblia en español. Simplemente que se publica la versión más popular, más aceptada, distribuida y conocida en el español, ¿ya? En efecto, no es la primera Biblia en español, porque hubieron otras traducciones, pero no alcanzaron una preponderancia tan grande como la Biblia. Esta Biblia llamada la Biblia del oso. Entonces, cuando usted le pregunta y digan, oye, ¿por qué en septiembre se celebra el mes de la Biblia? Porque en septiembre se publicó en el 1569, un 26 de septiembre, se termina de traducir y se publica la primera Biblia en español, ¿ya? Por un hombre llamado Cipriano de Valera. Cipriano de Valera. Entonces, esta Biblia se le llama la Biblia del oso. ¿Por qué se le llama la Biblia del oso, amigos míos? ¿Por qué creen ustedes que se llama la Biblia del oso? ¿Algún, algún, alguna intuición que Por el tengan oso por de ahí? la portada. Por el oso de la portada. Muy bien. Mauricio, ¿va a decir algo, Mauricio, usted? Mauricio tenía la Sí, mano levanta. disculpa. Buenas noches, ¿sí? ¿Se escucha? Escucha, perfecto. Ya. Sí, con referencia que había un oso, pero era como el lomo de la Biblia. Claro, claro. Era porque tenía ilustrada en su portada o en algún lugar de esta primera impresión un oso. Por lo tanto, popularmente se conocía como la Biblia del oso. Claudita y Danilo, No, pensaba yo que podía ser porque hay un texto que dice que la palabra es como dulce como la miel. muy bien. Y aquí es donde vamos a alguna... Yo sé que esto ya lo hemos visto en algunas mesas anteriores para los más antiguos, porque los más antiguos tuvimos nosotros una serie muy larga que se llama Más allá del texto, donde vimos cómo se empezó a confeccionar la Biblia, los relatos, qué se hizo primero, qué vino después,
todo lo que tenía que ver con la confección del texto bíblico, ¿ya? Pero se llama la Biblia del oso, efectivamente, porque en su portada hay un oso sacando miel de un panal de abeja, ¿ya? Y evidentemente esta Biblia se popularizó de esta forma. Ahora, amigos, esto es muy importante saberlo. Cuando se termina de publicar esta Biblia, la Biblia no era distribuida de forma oficial. De hecho, esta traducción tuvo mucha persecución, porque la iglesia oficial no la autorizó. La iglesia no autorizaba traducir las Biblias a las lenguas vernáculas, que se llama, ¿verdad? Del idioma propio de uno, ¿verdad? No podía, no estaba autorizado, eh, ¿verdad? Por el magisterio traducir la Biblia. Por lo tanto, aquel que traducía la Biblia era perseguido, que estaba cometiendo un pecado, si se podría decir, o no estaba siendo obediente a esta regla que ponían los más poderosos dentro de la iglesia. Por lo tanto, fue una Biblia que muchas de sus copias fueron destruidas. Muchas de sus copias fueron destruidas porque era una Biblia perseguida. Por lo tanto, inicialmente este texto simplemente tenía un oso comiendo miel. Y eso era como para que... hay dos relatos. El primer relato es que se puso un oso para que aquel que recibiera esta Biblia no se diera cuenta que era una Biblia, simplemente pensara que era otro texto y así no se destruyera este texto. Y como dice Danilo también, se dice que el oso es reflejo de este Salmo 119, que dice que tus palabras son, ¿verdad? Como la miel, más dulce que la miel a mi paladar, ¿verdad? Hay un salmo que habla de esto. Salmo 119, 103, si quieren búsquenlo por ahí, que hace referencia a que la palabra de Dios es como miel hacia el paladar. Y por eso se celebra el mes de la Biblia, con Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ya Casiodoro de Reina fue el primero que hizo esta traducción y después Cipriano de Valera hace una revisión del texto. Por lo tanto, al día de hoy nos llega la clásica Biblia, la Reina Valera. Son los apellidos de estas dos personas, ¿verdad? Que en el siglo XVI y siglo XVII tuvieron la osadía, porque fueron muy osados, podrían haberlos matado, de traducir la Biblia al español. Por eso nuestra Biblia hoy día, la más clásica, se conoce como Reina Valera, en honor a estos dos hombres que tomaron la iniciativa de hacer una traducción, pero muy, muy, muy hermosa y que conllevó mucho trabajo al español. No es que sea una traducción que fue traducida por una reina o para una reina. No, reina era el apellido de Don Casiodoro. Eh, no había ninguna reina que se llamaba Reina Valeria, que de repente también aparece por ahí. No, la Reina Valeria. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y eso sería la clase. Muchas gracias. ¿No? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Me retiro lentamente. No, ¿alguna pregunta de esto para ir avanzando? ¿Nada? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quisiera acotar alguna información más sobre esto? Es interesante. La Biblia de Winnie the Pooh. Eh, Ahora vamos a lo importante. Como diría Oseas. ¿Nada? No, no, nada, 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 nada. Esa no es la Aló. primera vez. ¿Alguien por ahí? ¿Jime? ¿Oscar y Jime? Es que ahí Alejandro hizo una pregunta en el chat. A ver, Entonces, a ver. Dice, ¿la Biblia del oso ya estaba separada en versículos? Muy buena pregunta, amigos míos. Efectivamente, ya los versículos no estaban populares. Recordemos que las Biblias se traducen a su idioma. Y ojo que no había una traducción universal, como diciendo, ya, esta es la Biblia universal que vamos a utilizar, y en base a esta Biblia universal, nosotros vamos a empezar a hacer nuestras traducciones. Recuerden que la Biblia y el canon se habían formado hace un par de siglos atrás, y la imprenta, ¿verdad?, tampoco estaba tan desarrollada como el día de hoy, como en las librerías, que uno puede tomar un texto y
empezar a difundirlo totalmente. Entonces, había unas Biblias que ya tenían sus versículos y otras Biblias que todavía no lo contenían, ¿ya? Pero, si no me equivoco, la Biblia, la Reina Valera, ya contaba con esta separación entre capítulos y versículos, amigo, si es que no me equivoco. El hombre cazador de reina. Ahí mandaron una foto del tipo. Avancemos. Y quiero hablar un poquitito de las traducciones, porque esto es un tema, esta parte bien interesante para los que no lo conocen. Nuestra Biblia ha sufrido muchas traducciones. La Biblia nuestra, la Biblia cristiana, el Antiguo y el Nuevo Testamento, a lo largo de la historia, amigos míos, ha sufrido y ha vivido muchas traducciones. ¿Por qué? Porque hombres valientes, como estos tipos que acabamos de nombrar han tenido la osadía de poder difundir el contenido y el texto bíblico a las lenguas maternas, ¿verdad? A las lenguas propias, o también en un acto de de ser misional, ¿verdad? Han traducido el texto bíblico a las diferentes lenguas. Y voy a hacer un recorrido muy rápido, si tienen alguna pregunta y también lo pueden decir, voy a hacer un recorrido muy rápido sobre las principales traducciones de la Biblia, ¿ya? No son las únicas, no son las únicas, hay muchas traducciones de la Biblia, pero son una de las principales en la historia de la Biblia, o en la historia de la traducción bíblica. La primera Biblia, si nosotros podemos llamarlo así, se conoce en el mundo, es el Tanakh, que está acá, el primero que aparece acá, ¿verdad? El Tanakh. Nosotros hemos hablado de esto, anótenlo si quieren, si no quieren lo anotan, es solamente para su conocimiento. El Tanakh. El Tanakh es conocido como la Biblia hebrea, ¿ya? La Biblia hebrea. Los judíos, nuestros hermanos judíos, anterior a Jesús, tenían este texto que se llamaba el Tanakh. Y el Tanakh está conformado por tres grandes grupos de textos, que era primero la T, que representa la Torá. Ahí vayan haciendo el juego, ¿verdad? Tanakh. La T representa la Torá. ¿Y cuál es la Torá? Ustedes que son expertos en la Torá, ¿verdad? Es llamada también como los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Los 5 primeros libros de la Biblia judía o la Biblia hebrea, o el Pentateuco, que también se llama, por 5, ¿verdad? Esa es la Torá, que hasta el día de hoy la siguen leyendo el pueblo judío, ¿verdad? Los judíos ortodoxos, ¿verdad? Es su código, es su normativa de vida, es su normativa social, ¿verdad? Entonces, la Tanakh estaba compuesta por la Torá, luego venía la N del Neveim. ¿Qué es el Neveim? Son los profetas. Entonces viene la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, después vienen los profetas. Y los profetas son los profetas que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los profetas que aparecen en nuestro Antiguo Testamento. Y la K representa el Ketuvim. El Ketuvim son los escritos. Entonces, la Torá, el Neveim y el Ketuvim. Así se dice. Torá, Neveim y Ketuvim. ¿Ya? Y el Ketuvim son los escritos que están fuera de los profetas, como por ejemplo los salmos, los libros sapienciales, ¿verdad? Los relatos, todo lo que no estaba ligado ya a un texto profético. Ese es el libro, eso se llama la Tanakh o Tanaj, también se le llama así, como el Tanaj. Y es la Biblia hebrea. Para nosotros es el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Para nosotros es nuestro Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Esa fue la primera confección de libros que se hizo. En algún momento, bueno, después vamos a hablar un poco de esto, se empezó a escribir los relatos bíblicos, que primero fueron orales y después fueron escritos, y cuando se empezaron a escribir, se empezó a realizar un compendio de estos libros, que el pueblo consideró como sagrados. Y ahí se conforma, ¿verdad?, lo que es el Antiguo Testamento para el cristianismo o el Tanaj para el pueblo judío. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, don Felipe. Ahí mandó hasta en hebreo eh,
el texto. Muy bien. Luego de eso, amigos míos, vámonos un poco a la historia. ¿Le gusta la historia? El mundo empezó a ser conquistado por grandes imperios. Y uno de los imperios más grandes de la antigüedad, de la historia humana, fue el imperio griego. Pero los griegos, o lo que se llama también el proceso de la helenización. ¿Cuál es el proceso de la helenización? Que ahora este imperio griego, ¿verdad? Cuando conquistaba un pueblo, no solamente conquistaba el pueblo, sino también eh, eh, tenía una influencia cultural y lingüística, ¿verdad? Cultural y lingüística. Cuando el imperio griego empezó a conquistar grandes lugares de Asia Menor, empezó a fomentar no solamente una cuestión bélica, no solamente fue una cuestión de guerra, ¿verdad? De muerte o de posición geográfica, sino también cultural. Entonces, ¿qué pasó? Con los años, cuando los griegos empezaban a conquistar nuevas tierras y nuevas naciones, las lenguas se combinaban. ¿Justo iba a decir algo o se salió? No sé. Bueno, eh, cuando el imperio griego empezaba a conquistar nuevas naciones, ellos también influenciaban a estas nuevas naciones con su lengua. ¿Qué lengua? La lengua griega. Y esto pasó con los judíos. Los judíos que hablaban hebreo, esto es súper importante, el Tanaj estaba escrito en hebreo. Esa era la lengua, en hebreo y algunas partes en arameo, pero en hebreo principalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando entraron a escena los griegos? Los griegos empezaron a conquistar y su lengua se empezó a popularizar. Es como, por ejemplo, si los gringos el día de mañana quisieran, se vuelven locos, bueno, tienen un alto grado de locura los gringos y se meten donde no lo llaman, pero ¿qué pasa si los gringos el día de mañana se levantan y quieren conquistar todo Sudamérica? Nos conquistan porque tienen el armamento, tienen el poder político, geopolítico, qué sé yo, nos conquistan y empiezan a enviar personas acá. En 40 o en 100 años más, Chile, a lo mejor la lengua española va a empezar a extinguirse y la lengua que va a empezar a predominar va a ser la lengua inglesa, ¿verdad? Ese idioma va a empezar a predominar porque el pueblo que está predominando son los gringos. Pasa lo mismo en la antigüedad. El pueblo que empezó a predominar fueron los griegos, por lo tanto su lengua griega empezó a tener más preponderancia. Todos los niños que nacían ahora ya no hablaban simplemente hebreo, sino hablaban griego, porque el griego era la lengua general, era la lengua habitual. Sí habían resto de pueblo, y sobre todo los judíos que eran más ortodoxos y celosos de su cultura, hablaban en hebreo o en arameo, pero ya los textos y todo tipo de relación comunitaria se daba en griego. Y así empezó la época de la helenización. Entonces, ¿qué pasó con nuestra Biblia, que está en hebreo? También sufrió un cambio, que los judíos que habían nacido después o durante la helenización necesitaban un texto bíblico que ellos pudieran entender en su lengua materna, entre comillas, porque habían nacido con la lengua hebrea. Por lo tanto, se traduce la Biblia y esa traducción del hebreo al griego se llamó la Septuaginta. Es la Septuaginta en la traducción al griego de la Biblia en hebreo. ¿Sabían esto? ¿En algún momento lo habían visto? ¿No? Entonces acá, cuando ustedes les preguntan y cuando estén en un carrete, ¿verdad? Y quieren hacerse los intelectuales o los chiquillos o las chiquillas quieran impresionar al joven, ¿verdad? En el carrete, tú le dices, oye, ¿tú sabes cuál fue la traducción al griego del Antiguo Testamento? De la Septuaginta. ¿Y por qué se llama Septuaginta? Por 70. Es la Biblia de los 70 se llama, o la Septuaginta. Dice la historia, la tradición, que se llama así porque fueron 70 sacerdotes judíos las que lo tradujeron. Algunos dicen que fue hasta en 70 días, pero ya ahí como que raya un poco en la historia, estos mitos que aparecen, ¿verdad? Pero así se llama, la Septuaginta. Septuaginta del día de hoy, cuando ustedes vean un video o vean el History Channel o el Discovery Channel, estén hablando con un amigo historiador o un amigo que haya, ¿verdad?, quiera tener esta conversación, la Septuaginta es la traducción al griego
del Antiguo Testamento en hebreo. ¿Se entiende? Ahora todos ya manejan esta información. Todavía no nacíamos ahí. Luego hay otra versión que igual es conocida, no sé si ustedes alguna vez la han visto, que se llama la Peshita. La Peshita es la traducción, la misma del hebreo, al arameo. Ahora, toda la Biblia se tradujo al arameo, que era la lengua popular de Jesús. Cuando Jesús se dice que en la época de Jesús, Jesús hablaba en arameo. Les voy a dar un dato. ¿Conocen la película La Pasión de Cristo? ¿La conocen? ¿La han visto? Imagino que todos han visto, han llorado y se desmayaron en el cine la vez cuando la fueron a ver, ¿verdad? Porque Mel Gibson se fue tan en la ola que nos dejó a todos, ¿verdad? Pidiendo perdón, identificándonos con Jesús y saliendo del cine diciendo, yo te maté, mi Señor, ¿verdad? Yo te crucifiqué en esa cruz. Y Mel Gibson, yo creo que tiene un lugar reservado en el cielo por la película que se mandó. En esa película, los actores hablan en arameo. No se habla esa película en inglés, es en arameo. De hecho, cuando la vuelvan a ver, si quieren volver a ver, dense cuenta que las palabras que pronuncian los actores y en toda la película se habla en arameo. Era la lengua nativa, la lengua de origen, la que probablemente habló Jesús. Ahora, este arameo es un arameo actualizado, porque el arameo de Jesús ya es se identifica como ya una lengua muerta, porque ya no tuvo continuidad. Si bien existe un arameo, es un arameo más moderno, pero es un pequeño acercamiento a cómo probablemente habló Jesús cuando habitó esta tierra. ¿Se habían dado cuenta de ese detalle en la película La Pasión de Cristo? Hablan todos en arameo. Y la Biblia que se tradujo al arameo se llama La Peshita. Yo la puse porque me gusta el nombre, La Peshita. De hecho, Peshita significa un lugar común o algo común, ¿verdad? Era un texto común para todos. Pasaron los años y las lenguas empezaron a florecer. Ya no es solamente el griego el que está predominando, sino llegaron los amigos romanos. Si ya después se fueron los griegos, ¿y quién llegó a conquistar el mundo conocido? Los romanos. Y ahí donde aparece Gladiador y aparecen todas las películas que ustedes han visto, ¿verdad?, acerca del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía su lengua, ¿verdad? Y ese es el latín. Por lo tanto, pasan los años, Jesús muere en la cruz, nace la primera iglesia, y todos los textos que tuvo que pasar, se tuvieron que empezar a traducir en las lenguas comunes de la época. Ya no era el griego la lengua que predominaba, si bien todavía existía, pero ya la lengua global del mundo conocido, del imperio más preponderante, era el latín, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasa con el texto bíblico? Para sobrevivir, se traduce a la Biblia llamada la Vulgata Latina. La tradujo nuestro amigo San Jerónimo. San Jerónimo traduce la Vulgata Latina. Así se llama, el 381 después de Cristo. La Vulgata Latina. Este monje, también muy osado, tradujo la Vulgata Latina. Miren todo este proceso que ha pasado la Biblia, nuestra Biblia. Y todo este proceso, se añadieron textos, sacaron textos. Ojo, miren, no sé si los más perceptivos yo creo que se pueden dar cuenta. Cuando empezamos acá en el Tanakh, estamos hablando de antes de Cristo. Por lo tanto, en el Tanakh solamente existían los libros del Antiguo Testamento. Luego, la Septuaginta también es antes de Cristo, por lo tanto no estaba Mateo, Marco, Lucas, Juan, todavía no se escribía Mateo, Marco, Lucas. En la Vulgata Latina ya estaba el Nuevo Testamento escrito, pero ojo, no había una especie de mandamiento de Dios hacia sus discípulos que escribieran. De hecho, si se dan cuenta, Dios o Jesús encarnado
nunca le da una instrucción a sus discípulos, a su iglesia, que escriban. Nunca. La escritura fue eh, un proceso comunitario, ¿verdad? Casi por necesidad de la comunidad, de que se pusieran por escrito todos los acontecimientos que pasaron alrededor de Jesús. Pero Jesús nunca invita a sus seguidores o nunca invita a la primera iglesia a escribir un libro. No hay ninguna parte del Nuevo Testamento, no hay ninguna parte de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en la que Jesús les pida a sus discípulos que escriban un libro. ¿Ustedes han visto en algún momento en los evangelios que en algún momento Jesús le haya pedido a sus discípulos que ellos escribieran un libro? No hay ninguna parte en los relatos del evangelio que Jesús le pida a sus discípulos que escriban un libro. Y voy a dejar una pregunta solamente para que se cuestionen y cuestionar la fe de ustedes, y removerle la fe. Entonces, a veces caemos casi en una idolatría de la Biblia. ¿Qué pasa si no existiera la Biblia? Se las dejo, yo no lo voy a responder. Yo no voy a decirlo, ustedes piénsenlo. Piensen esto, Jesús jamás le pide a sus discípulos que escriban, nunca. Jesús nunca le pide a sus discípulos que escriban. Por lo tanto, la Biblia no es un mandamiento de Dios y tampoco un mandamiento de Jesús. Ahora, ¿por qué para nosotros como iglesia, como cristianos, elevamos la Biblia casi al carácter como que la Biblia es igual a Dios o Biblia igual Jesús? ¿Será así? ¿Será igual Biblia igual Jesús? ¿Biblia igual a Dios? ¿Tendrá la misma importancia, la misma devoción, la misma adoración? ¿O puede que a veces caigamos en la bibliolatría incluso? Son preguntas que yo se lo estoy dejando ahí y luego vamos a contestar. Cuestiónensela a mí. Constanza, ya, Oli, dale Constanza, dale nomás. ya, lo que pasa es que también quería como quizá explicar algo y hay que considerar el contexto en el que se generan estas traducciones, Ujú. porque la gran cantidad de personas eran analfabetas, entonces probablemente Jesús tampoco le pidió a la gente que lo escribiera, porque la gente no había quien lo leyera, como no había para qué escribirlo si es que nadie lo iba a leer. Claro, Y lo otro es que probablemente también por eso Jesús enseñaba a través de parábolas en vez de cosas concretas por lo mismo, por el nivel de analfabetismo y porque la gente no lo iba a leer después. Entonces era mucho más fácil con ejemplos prácticos que se memorizaran y que después se fueran transmitiendo de lugar a lugar. muy bien, bien, muy buen aporte, Constanza, efectivamente. En la época de Jesús existía. De hecho, hay un tema ahí, porque nosotros siempre se ha dicho comúnmente que Jesús hablaba como 4 idiomas, y históricamente no es muy exacto ese dato. Porque recuerden, Jesús no nace en una familia sacerdotal que tenía acceso a una educación. Jesús no nace en una familia ¿verdad? Que estaba ligada al templo. Jesús nace en una familia pobre. Por lo tanto, tiene una educación pobre o no la tiene, en definitiva. Entonces, como elevar a Jesús como un hombre intelectual en el sentido de que hablaba muchas lenguas de la época o que podía comunicarse con cualquier tipo de extranjero que viniera y hablar, es como, ¿verdad? No era tan así. Por lo tanto, claro, Jesús recurría ¿a qué? Al recurso de la parábola de, eh, de transmitir todas estas verdades del reino a través de relatos. Y como el relato antiguamente era tan importante, claro, ese relato se transformaba en la tradición oral, que se llama, que es pasar el relato de una generación a otra generación a otra generación. Mauricio. Josué, antes puedo decir una Ah, cosa pequeñita, dos ah, segundos, con respecto a lo que estabas diciendo, porque lo más probable, como dijo Josué, y ahí lo puse en el chat también, que Jesús no sabía tampoco ni leer ni escribir. Ahí menos del 2% de la población sabría leer y escribir. Y Jesús, como era un tectón, tectón era el término para hablar de un carpintero, de un artesano, no tenían acceso a la educación. Si no hubiera sido un fariseo, ellos sí, claro. un escriba, y no lo era. Y ahora la Úrsula también ahí pregunta, pero ¿cómo leía los pergaminos en la sinagoga? Abrir los pergaminos en la sinagoga era parte de la liturgia que tenían.
pero la gente, los niños desde pequeños eran iniciados en aprenderse los textos de memoria. Recuerden, si no todos sabían escribir, ellos sí sabían los textos de memoria. Y era parte de su, eh, ¿cómo se llama? De su tradición oral aprenderse estos textos. O sea, por ejemplo, estar citando a Isaías, a pesar de que haya abierto eso no significa nada que haya abierto el pergamino, significa solamente que podía decirlo de memoria porque todo niño judío tenía que aprenderse la Torá de memoria. Eso. Sí. Muchas gracias, Santiago. Mauricio. No, Ahí ya está. lo dijo Santiago, así que Ah, se adelantó. te adelantaste, hombre. Pero solamente como complementar, es que eso hace, cuando uno entiende al pueblo judío y lo importante que es la oralidad y la transmisión oral de su historia, puede entender el impacto cultural que tiene conocer su palabra. No es casualidad que hasta el día de hoy está hasta las pitas, no me recuerdo el nombre técnico, que Filacterias. ocupan Algo así, creo. la ptelia, Las filacterias son las la de las ocupan mangas. acá y se la aprenden de memoria y la repiten y la repiten y la repiten, porque es importante la memoria. Para ellos, la memoria es fundamental para el desarrollo de su fe. Y ahí tenemos que aterrizarla para que haya una comprensión. Y yo creo, con referencia a lo que tú decías, que qué pasaría si no se hubiera escrito la Biblia, yo creo que quedaría como un relato oral, súper localizado, súper asociado a la cultura judía. Recordemos que desde mi punto de vista, yo soy profe de historia, pero desde mi punto de vista creo que lo que hubiera pasado tiene que ver, lo que nosotros conocemos de Dios y lo que nosotros conocemos de la fe en Jesús, tiene que ver mucho con los pueblos que se conectaron con ellos Claro. y cómo fue el proceso de conversión de estos pueblos. Pero si Sí, no hubiera quedado ahí, localizada, como fue hasta el nacimiento de Jesús, pues, que era una claro, religión ahí, claro. Medio Oriente. No, bien. De hecho, por eso la figura de Pablo, amigos, es tan importante dentro del cristianismo, porque Pablo eh, es el que se pega la cacha y dice, oye, esto que hemos recibido no es simplemente para nuestro pueblo, esto que hemos recibido es para el mundo entero, o sea, el mundo entero tiene que conocer la historia de Jesús. Por eso para mí creo que Pablo de repente no es muy medio tergiversado en ciertas corrientes, denominaciones, ¿verdad? Pero Pablo fue también un osado, o sea, este gallo dijo, la vida de Jesús trasciende y trascendió el pueblo judío, por lo tanto Jesús también es para los gentiles. Entonces, yo creo que el espíritu de Pablo tiene que seguir con la iglesia hoy día. Entonces, hoy día nosotros como iglesia tenemos que descubrir cuáles son otras realidades a las que el Evangelio no ha podido llegar, como Pablo en algún momento se dio cuenta, ¿verdad? Y tuvo que decirle a Pedro, y le dijo, oye, no llames, o Jesús, o Dios le revela a Pedro, le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. Entonces, nuestra visión hoy día como iglesia es esta realidad que habla la Biblia, el mensaje de la Biblia, el mensaje del texto. ¿A qué realidades hoy día no ha llegado? ¿O a qué realidades se han cerrado porque hemos decidido cerrarlas? Entonces tenemos que volver a tener este espíritu de Pablo de mirar fuera de la jaula, ¿verdad? Fuera de nuestro entorno seguro y decir, hay otras realidades que deben tener este mensaje del Evangelio, que lo hemos cerrado para nosotros. Por eso para mí Pablo también es una figura muy importante dentro del cristianismo, porque se atreve a abrir el cristianismo a Jesús a todos, ¿ya? Cosa que el amigo Pedro no lo estaba haciendo en algún momento, o los apóstoles no lo hicieron, pero Pablo lo hizo, osadamente lo hizo, eh, ¿verdad? Pablo pretendía alcanzar el mundo entero, ¿verdad? No pudo, lo mataron antes, pero esta era su visión. Ya, avancemos. Es apasionante. Entonces, después de la Vulgata Latina, pasan ya hartos años más, y una de las principales traducciones, la de la Biblia de John Wycliffe, no sé si lo pronuncié muy bien, es la primera Biblia traducida al inglés, ¿ya? Al inglés. Es como la primera Biblia popular traducida al inglés. En 1384 después de Cristo. Ojo, no es la primera Biblia, es la más popular del idioma inglés, no es la primera Biblia, perdón, es la más popular.
Es como la Reina Valera nuestra, que no es la primera en español, pero fue la más popular. ¿Ya? Luego de eso, nuestro buen amigo, yo creo que ya todos lo conocen, Martín Lutero, el gran reformador. Este tipo es tan seco que no solamente, mira, este tipo admirable, no solamente clavó las tesis, ¿verdad?, en la catedral de Wittenberg, sino que también tradujo en la Biblia al alemán. Imagínense, este tipo tradujo la Biblia al alemán, la que llamó la Vulgata alemana. O sea, imagínense la pega que tuvo que hacer Martín Lutero al darse cuenta que la Iglesia Católica estaba yéndose a la mugre en relación a cómo estaba viviendo, ¿verdad? La Iglesia y toda la corrupción que había, la indulgencia, cómo la Iglesia estaba cerrada y se había empezado a convertir en todo lo contrario a lo que Jesús propuso en los evangelios. Y además, no le bastó con decir eso, sino también tradujo la Biblia eh, al alemán, y se llamó la Vulgata alemana. Ahí, avancemos rápido. Y luego viene nuestra Biblia de los. Imagínense todo lo que tuvo que pasar el texto bíblico para llegar a nosotros, a nuestra lengua, la lengua que conocemos el día de hoy. De hecho, la Biblia del oso es un castellano súper antiguo. Si ustedes la ven algunas copias en internet, es un castellano que no se entiende mucho, porque es un castellano muy, muy primitivo. ¿Ya? Y luego está también la popular Biblia, la King James, que es la Biblia que lee nuestro hermano Grimm. La Reina Valera es como la King James de los gringos, ¿verdad? O los británicos. Ahora, la Biblia se llama King James, no tiene nada que ver como una conexión que la nuestra se llama Reina Valera, como que uno es el rey y la otra es la reina, no, nada que ver, simplemente es un juego de nombres. De hecho, se llama King James porque esta Biblia la patrocinó un rey llamado Rey Jacob, ¿verdad? Entonces, por eso se llama King James, ¿ya? Es como en honor a quien patrocinó este rey que propuso traducirla al inglés nuevamente. Entonces, si ustedes ven el cuadrito, sáquenle una foto, me imagino que ya lo sacaron o lo notaron. Todo esto pasó en la Biblia. Todo esto pasó en la Biblia. Ahora, hay muchas traducciones que quedaron fuera de esto. Hay muchas Biblias, de hecho, después del español se tradujeron. Está la Biblia que se tradujo al chino, al ruso, ¿verdad? Que son Biblias históricas, ¿verdad? Porque personas se atrevieron a tomar el texto bíblico y hacerlo realidad en su lengua. Avancemos. Y la gran pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy. Eso se llama, como dijo Santiago, la clase de hoy se llama la inspiración. Yo tengo una pregunta para ustedes. También si quieren la responden, si quieren no, en el chat, si quieren abren ¿cómo se llama? Su micrófono. La pregunta es, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Quién, para ustedes, por lo que piensan, por lo que han vivido, por lo que creen, ¿quién, quién escribió la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Cuál es la mente maestra de la Biblia? ¿Cómo nace la Biblia? ¿De dónde nace? ¿Quién decidió hacer una Biblia? ¿A quién se le ocurrió decir, oye, vamos a hacer un texto y estos textos van a hacer esto, otro? ¿De dónde nace la idea de crear un texto sagrado? De nuevo, porque De los redactores del exilio. con un paréntesis, voy a lo que dije hace un rato. Jesús en la tierra no propone a sus discípulos escribir algo o no le pide a los futuros discípulos que escriban algo. Tal vez en el Antiguo Testamento lo podemos ver, porque Dios le pide a Moisés que escriba en el Sinaí. Pero luego de eso hay un proceso bien, bien complejo. ¿Quién es, ¿De dónde nace esta necesidad de escribir un libro o varios libros? ¿Alguien había hablado delante? Yo quería hablar. Pero antes de A lo usted, mejor alguien había hablado, ¿o no? sí, yo abrí el micrófono y iba a hablar, pero tú seguiste hablando. Que pensé que era otra persona. No, primero del acontecimiento vino lo oral y después de los acontecimientos
fueron al exilio y lo que yo tengo entendido, que de regreso al exilio ellos quisieron empezar a relatar cómo Dios se reveló al pueblo. Y como traían tantas culturas babilónicas también, traían unas mañitas babilónicas, entonces ellos hicieron esa observancia y dijeron, no, vamos a empezar a escribir los relatos y vamos a ponderar a Dios sobre los otros dioses. Es lo Ya. que puedo decir. Bien, bien. Muchas gracias, Nilda. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera responder esta pregunta? ¿De dónde nace el hecho de tener que escribir un relato bíblico? ¿Quién escribe el relato bíblico? Ahora, Pucha, quiero hacer una Josué, pregunta. voy a pelear entonces ahora otra vez. Diga nomás, diga. Ya no quiero venir a las mesas contigo. Siempre peleamos con la... No, no peleamos. Diga nomás, Chay. Me queda la melcocha en estas mesas tuyas. Ya, pero según yo, Ajá. son ambas. ¿Cómo ambas? ¿Ambas qué? Dios y la humanidad. No puede ser que sea solo la humanidad o solo Dios. Ya. O sea, para Porque, mí, a ver, desarrolle. ¡ay, señor! ¿Por qué llegué a la casa? Ya, mira. Porque, porque sí, pues, porque se trata, la Biblia se supone que trata para mí, la Biblia tiene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Jesús, ¿Ya? habla todo el tiempo de su vida. Claro. Entonces, obviamente, Dios no lo puedo sacar del... Mi pregunta, yo no estoy sacando a Dios, o sea, No, 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 lo que yo estoy no, contando, yo en ningún momento, no pongas palabras en mi boca, no, no, Chay. no he puesto palabras en tu boca, solo, como dice, la inspiración. ¿Quién es el autor de la Biblia? Para mí son dos, es Dios y la humanidad, Ya, bien, eso, perfecto. ya. ¿Cuál es la complicación? No sé, pero eso, ya, sí, igual me gusta No, estar aquí. bien, está perfecto. Está bien, está perfecto. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Simplemente quiero saber sus primeras impresiones. Y ya, por eso Avancemos. me arriesgué, ya. No, está bien, está bien. Y hay que arriesgarse Yo siempre, ¿no? puedo decir algo, pero como a modo consulta, ¿Quién es? ¿Quién es? Bárbara, Bárbara. que la pregunta dice, ¿quién es el autor de la Biblia? Es una percepción que tengo yo. ¿Ya? El autor de la Biblia es el hombre, ¿ya? Ujú. Pero la inspiración viene de Dios. Bien. Y esa inspiración, ¿por qué se da? Es por dejar un testimonio de que vino su hijo y sentó un precedente. Ujú. Entonces, en Bien, el fondo, la inspiración es la que usa de instrumento al hombre para que en el fondo la lleve a papel. claro. Bien, hay un poco, tú estás conjugando un poco lo que dijo la Chay. Efectivamente, Dios y la humanidad se ponen en una especie de acuerdo entre comillas, ¿verdad? Para escribir algo acerca de este Dios que ellos están viendo presente en su realidad. Bien. Que se Nadie- supone que dentro, o sea, de la literatura, como se enseña, tú escribes de lo que conoces, salvo que ya, hagas ficción en el fondo. Y en este caso, la Biblia no la escribió solo un autor, ujú, sino que es una recopilación de autores, ujú. pero en base a un acontecimiento, la llegada de Cristo. Mira, ha estudiado la Bárbara. Muy bien, Bárbara. Muchas gracias por Ese su era mi aporte. aporte, sigo Muy en mis buena. saberes. Gracias. Buen aporte. Ya vamos con no sé si la Nati Rocío quería decir algo y avanzamos. Y luego vamos a ir viendo más comentarios. Nati Rocío quería decir algo. ¿No? Bueno, avancemos entonces. Efectivamente, cuando uno habla de quién es el autor de la Biblia, generalmente, y la respuesta primera es, el autor de la Biblia es Dios, ¿verdad? Porque trata de Dios. Esa es como la respuesta primera y la más
hablemoslo de esta forma, la más obvia, si se puede decir, ¿verdad? O la natural, ¿verdad? Si la Biblia habla de Dios y todo el texto bíblico está relacionado a Dios, el autor de este texto es Dios, ¿ya? Y aquí es donde uno tiene que ver diferentes tradiciones o qué dice la historia respecto a esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente es muy correcto decir que el autor de la Biblia es Dios, pero, y hay un gran pero, y es lo que habló un poco la Chay y lo que habló la Bárbara. Dios no escribió nada. O sea, Dios no, nuestra Biblia, el texto que ustedes tienen a mano, busquen su Biblia ahí, no fue escrito por la mano de Dios. No es que Dios bajó, ¿verdad? O ni siquiera es como que Jesús haya escrito algo. El Evangelio nunca relata nada que Jesús escribió algo. La única vez donde Jesús escribió, y no sabemos lo que escribió, fue cuando estaba escribiendo en tierra. ¿Se acuerdan de ese texto? Cuando Jesús escribe en la tierra y vienen los acusadores y quieren acusar a la mujer que espía en adulterio y nadie sabe lo que escribió Jesús. Hay gente que ha inventado harta cosa, pero el texto bíblico no dice nada. Pero Dios no escribió nada. O sea, Dios no escribió un libro y le dijo a la humanidad, sigan este libro, ¿verdad? No es así, porque ningún relato de la Biblia nos dice eso. Ningún relato de la Biblia. Ahora, entonces, ¿cómo podemos acercarnos a esta verdad de que Dios es el autor de la Biblia? Podemos acercarnos con una palabra muy importante dentro del estudio, que es la inspiración. Si bien Dios no escribió de su mano, literalmente de su mano el texto, Dios es la inspiración de la escritura, ¿ya? Dios inspira al hombre o inspiró a las comunidades para escribir acerca de él o acerca de cómo él se relaciona con la comunidad, con su entorno. Es como cuando se habla de, ¿verdad? Cuando uno tiene una musa inspiradora, ¿verdad? O el muso inspirador, no sé cómo se diría en masculino, pero cuando alguien tiene una persona o un objeto de mucha devoción, de admiración, ese objeto o esa persona te genera, te inspira. Inspirar tiene mucho que ver también con el tema de estoy inspirado, ¿verdad? Y en esa inspiración yo creo, yo me convierto en un artesano, en un creador, en un fabricante de algo en base a este objeto que me está generando mucha inspiración. Yo, por ejemplo, cuando estuve de pololo, en algún momento de mi vida, tenía una mujer que me inspiró a escribir muchas cosas, ¿verdad? Y yo escribía maravillas en base a este sentimiento y en base a lo que ella generaba en mí, ¿verdad? Y pucha, me salieron palabras tan bonitas que hoy día yo trato de crear algo y no me sale porque no estoy enamorado ya y ya pasó esa historia. Pero ustedes se han dado cuenta que las grandes creaciones en la historia de la humanidad son base a inspiraciones apasionadas por algo, por alguien o por algún suceso, ¿verdad? Los grandes ¿verdad? Del romanticismo, del barroco, están inspirados en personas, en mujeres, en hombres, en familias, en hijos, ¿verdad? En amantes. Generan en ellos un poder tal que pueden crear una maravilla, porque son inspirados por algo o por alguien. ¿A usted lo ha movido alguna vez la inspiración por alguien? ¿Alguien lo ha inspirado a usted de tal forma que han creado algo pero precioso? De más que sí. Y esto está muy relacionado al amor también. De nuevo, como les digo, yo cuando andaba ahí enamorado y tenía mi musa inspiradora, escribí cosas muy lindas, que las tengo ahí guardadas, no se las voy a mostrar porque son de uno, ¿verdad? O sus hijos, por ejemplo. Hay que superar. eh, o las canciones, pues imagínense. A ver, Pablo Pucho dice, los bibliográficos de los personajes históricos, ¿quién los escribió? Los que agarraron el lápiz y papel, los que estuvieron vivos en el momento, no el personaje histórico vivo o murió. Muy bien, Pablo, por ahí va la cosa. O Marilu, no sé qué lo a lo que voy es que es la fuente de la inspiración. Por lo tanto, Dios es esta fuente de inspiración para los diferentes autores de la Biblia. O sea, los autores de la Biblia son movidos a escribir que tienen una fuente de inspiración. Y esa fuente de inspiración es
Dios. Ahora, aquí hay algunos que es importante recalcar y es importante que ustedes lo piensen. Cuando se habla de que Dios inspiró al autor bíblico, muchas creencias, sobre todo desde de la línea más conservadora o literal, ¿verdad? O fundamentalista, creen que Dios dictó al escritor bíblico lo que tenía que escribir, ¿verdad? De nuevo voy con eso. Muchas de nuestras creencias, o nosotros creemos que la inspiración en Dios se refiere a que Dios le dicta al escritor lo que tiene que escribir. Y eso se llama la inspiración verbal. ¿Cuál es la inspiración verbal? Es que uno piensa que estaba el escritor sagrado acá y entra como una especie de trance y empieza casi como a escuchar la voz audible de Dios y Dios le empieza a decir, en el principio, entonces Dios le va dictando, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Se entiende? Esa es una de las interpretaciones muy antiguas, pero todavía vigente, que las personas creen que Dios así inspiró la Biblia, ¿verdad? Y que esta inspiración fue casi un dictado. Mira, aquí voy a poner una imagen. ¿Ven esta imagen? Esa es, ya no se da mucho, pero se da mucho en las iglesias muy conservadoras, ¿verdad? Se cree o se asume de que Dios dictó la Biblia. Dios dicta la Biblia. Y a veces nosotros también creemos eso, ¿verdad? Como que Dios dicta la Biblia y Dios le dijo a todos los autores de la Biblia lo que había que escribir. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia, nada está relacionado a la personalidad del escritor, al momento histórico del escritor, al nivel intelectual, educación, si es que el pueblo estaba en guerra o no. No, Dios dicta lo que hay que escribir. ¿Ya? Esa es una de las creencias antiguas, no tan aceptada últimamente, porque los aportes de la sociología, la antropología, ¿verdad? La psicología nos dan a entender de que hay muchas cosas dentro de la Biblia que incluso se interponen y que es como que vamos a seguir, después me voy a meter en ese tema porque si no después me voy a entrar. Lo primero que dice aquí dice, el humano solo es instrumento de un dictado de Dios. Esa es la primera creencia tradicional, ¿verdad? Por lo tanto, en el libro de Génesis, Dios le dicta a Moisés lo que hay que escribir. Esa es la primera creencia. ¿Ya? Esta creencia no es totalmente válida, objetivamente válida. ¿Por qué? Por varias razones, ¿verdad? Porque si nosotros creemos que Dios dictó todo, en todos los textos, tendríamos que decir que Dios se contradice. Porque la Biblia tiene muchas contradicciones. Entonces, si yo asumo que Dios dictó la Biblia, yo estoy asumiendo que Dios automáticamente se está contradiciendo a sí mismo, porque dentro del texto bíblico hay muchas contradicciones, ¿verdad? Me acuerdo que lo vimos en el libro, ¿se acuerdan cuando estudiamos los Salmos? ¿Se acuerdan cuando estudiamos los Salmos y vimos el Salmo 58, donde el salmista le pide a Dios que destruya todo y que todo se convierta en sangre de los enemigos y que le chorree la sangre a los enemigos por la venganza de Dios, ¿verdad? Si Dios dictó eso, en el Salmo 58, tendríamos que asumir que Dios también dictó, ¿verdad?, el Sermón del Monte, donde invita a amar al enemigo y a orar por los que nos persiguen. Por lo tanto, Dios se está convirtiendo aquí en un Dios medio bipolar y medio que se contradice, bueno, ¿mato o no mato? ¿Verdad? ¿Oro por mi enemigo o saco la espada y empiezo a cortar cabezas? ¿Verdad? Entonces, o también hay otra opción. Si Dios dictó toda la Biblia, Dios evidentemente no conoce mucho su creación. ¿Por qué? Porque hay muchos salmos, y esto yo he dado este ejemplo muchas veces, hay muchos salmos que aluden a que la tierra era el centro del universo, ¿verdad? Y, por ejemplo, el salmista o el libro de Job cree
que el mundo está rodeado por una fuente completa de agua, que todo lo que nos rodea y arriba en el cielo es una fuente completa de agua. Esa era la visión que tenía el hombre antiguo. Entonces, pareciera que Dios no conoce mucho su creación. Dios no sabe que existe un universo, Dios no sabe de que hay muchas estrellas, que vivimos en una galaxia. Dios no sabe eso. Y como no sabe, o se le olvidó, dictó lo que primero se le ocurrió. Entonces, pareciera que si Dios dictara simplemente, cae en muchas contradicciones y cae en mucha falta de información. Porque a lo mejor Dios al principio creía que la Tierra era plana, entonces. Entonces, ¿qué le dijo al escritor? Oye, escribe que la Tierra es plana, ¿verdad? Y que todo gira en torno a la Tierra. Pero si Él es Dios y sabe todo, ¿por qué dijo eso? Entonces, pareciera que este argumento de que Dios dictó la Biblia está medio obsoleto y medio errado, ¿verdad? Y aquí como dice, como Dios es el autor, el texto no puede tener errores. Y ya hemos visto, y vimos en la serie anterior, que el que no la ha visto, vaya a YouTube y vea más allá del texto, tuvimos como seis capítulos de eso, de que la Biblia sí contiene errores. La Biblia contiene errores. Ahora, un error no es lo mismo que una mentira. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso, no? La Biblia contiene errores, pero no contiene mentiras. Porque yo puedo cometer un error. Yo puedo cometer un error. De hecho, yo a lo mejor puedo decirle algo acá y estoy dando un dato errado, que lo desconozco, o porque no lo manejo muy bien. Ahora, ¿quiere decir que yo le estoy mintiendo a ustedes deliberadamente? No. Porque yo no estoy activamente intercambiando una información que sé para que ustedes se hayan engañado. Simplemente desconozco esa información. Por lo tanto, ¿qué pasa con los escritores bíblicos? Desconocen información, por lo tanto, erran en la información. Por ejemplo, la semilla de mostaza, dice el Evangelio, que es la más pequeña de la tierra. Y no es la más pequeña de la tierra. La ciencia ha demostrado que hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. ¿Es Dios mentiroso? No. Simplemente están limitados por la ciencia que conocían en esa época, ¿verdad? Están limitados porque la ciencia todavía no avanzaba en eso. Por lo tanto, la Biblia no contiene, no es que, ¿verdad?, Dios miente deliberadamente. Simplemente el autor carecía de información que nosotros tenemos ahora. Entonces, esta forma de decir que la inspiración de Dios viene porque Dios dicta la Biblia está media obsoleta. Dios no dictó la Biblia. Dios utilizó a hombres en una época específica, en un momento específico, con personalidad específica, ¿verdad? Y esos hombres fueron inspirados por Dios, no fueron dictados de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estos cantautores o estos trovadores le escriben una canción a su hijo, el hijo no le está diciendo al cantautor lo que tiene que ponerle en la letra. No le está diciendo, ¿verdad? No le está diciendo, papá, pon esto en la letra. El cantautor se inspira en el hijo y en el acontecimiento del hijo para escribir algo, ¿verdad? El poeta o el escritor, ¿verdad? Su musa inspiradora no le está diciendo textualmente lo que tiene que escribir. Él está tan apasionado por esta vivencia que está teniendo que se motiva a escribir sobre la inspiración que tiene. ¿Me voy a entender o no? Estoy muy redundante. ¿Me voy a entender? Claudia, Danilo. Sí, mira, hablando de un poco de contradicciones, en antes alguien puso un texto que sale en Timoteo que dice que toda palabra es inspirada por Dios. Pero hay otro versículo en Lucas 1:3 donde dice que Lucas dice que con diligencia se propuso investigar todas las cosas. Muy bien. Así es. Así es. De hecho, Lucas parte, el Evangelio de Lucas 1, vamos todos a Lucas 1. ¿Sí? Muchas gracias, amigo Danilo, porque digo una muy buena idea. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? O del versículo 1, en adelante. Lucas 1:1, aquí el amigo Lucas se sapea a Dios. O con este versículo uno se puede dar a entender que Dios no está dictando nada. Simplemente el hombre está recopilando
inspiraciones de otros. Fueron inspirados por Jesús y está recopilando, ¿verdad? Cositas de por aquí y por allá, ¿verdad? Así parte Lucas, sale en su Biblia, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué dice el amigo Lucas? Dice, mira, me ha parecido también a mí, Lucas, yo, personalmente, Lucas no está diciendo Dios me dijo, Lucas no está diciendo Dios me mandó, Dios me ordenó, no, me ha parecido a mí, como buen historiador, Lucas, ¿verdad? Después de haber investigado, y esa investigación, que quiere decir que él recurrió a otras fuentes, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. ¿Qué está diciendo aquí nuestro amigo Lucas? Está diciendo de que hubo un trabajo de recaudar información, que Dios no le dictó nada. Porque si Dios le hubiese dictado algo aquí al amigo Lucas, Lucas lo hubiese puesto. Como pasó, por ejemplo, en los profetas. En los profetas sí pasa. En los profetas pasa de que Dios de alguna forma como que toma al profeta y ¿cómo se llama? Entra a una especie de trance y escribe. Sí, pasa eso, pero no en la mayoría del texto bíblico. Le pasa mucho a los profetas, pero a los evangelios no les pasa. A las cartas mucho menos. Las cartas de Pablo, amigos, las cartas de Pablo son sugerencias de Pablo a una iglesia. Y voy a decir esto y lo he dicho muchas veces, pero nunca se nos tiene que salir de la mente. Cuando Pablo escribe la carta a Corintios, a Romanos, a los Hebreos, Pablo no sabe que está escribiendo la Biblia. Pablo no sabe que está escribiendo la Biblia. Pablo no sabe que luego después esos textos se iban a formar un canon, y de ese canon hoy día lo vamos a llamar la Biblia, la Sagrada Biblia. Pablo, cuando escribe cartas, nunca tiene en su mente y nunca piensa de que lo que está escribiendo va a ser considerado como sagrado. ¿Se habían dado cuenta de eso antes ustedes? Pablo nunca escribe pensando que lo que está escribiendo es sagrado. Porque a lo mejor no se hubiese mandado ciertas cosas, ¿verdad? Y este es un ejemplo que también siempre doy. Pablo es un tipo que está a favor de la esclavitud. O no le importa mucho la esclavitud. Porque ¿qué dice? Que los esclavos se sometan a sus amos. Entonces, bueno, la Biblia lo dice. Y si Pablo dice, vamos a volver a la esclavitud, ¿verdad? Y vamos, ¿por qué? ¿Entiendo, no? ¿Se entiende? Por eso que los textos cuando se escriben, ningún autor estaba pensando que el día de mañana, en el año 2024, iba a existir un texto llamado Biblia y que dentro de esos textos iba a haber un escrito de ellos. Nunca. Es como que yo hoy día me pusiera a escribir un libro y cuando yo ya esté seco así en el cementerio, en 3000 años más, lo que escribí yo se tome como inspirado por Dios, ¿verdad? Claro, Dios me inspiró a escribir, pero no es que Dios me haya dictado lo que tengo que escribir, ¿se entiende? Por lo tanto, esa escritura que tengo está muy influenciada por mí, por mi experiencia, por mis contradicciones, de hecho. Por mis contradicciones, por mis luchas, por mis miedos, por mi familia, por donde fui criado, por todo. ¿Entienden? Por eso, amigos míos, que nosotros hoy día tenemos que estar seguros. La inspiración bíblica tiene que ver con esto. Aquí hay otra diapositiva. Qué antigua la palabra, ¿verdad? La inspiración bíblica tiene que ver más con esto que con el dictado. Los hombres, cuando pensaban en Dios, estaban sumidos en una historia, en una cultura, tenían una cosmovisión, tenían una sociedad, había arte, había una situación política, había una situación económica, estaba rodeando toda la vida del escritor bíblico. Y en base a todo esto que estaba a su alrededor, el escritor bíblico se inspira en Dios.
Y mientras se inspira en Dios, es guiado, ¿verdad?, para escribir acerca de Dios. Y eso que fue el hombre que fue guiado a escribir acerca de Dios, hoy día nosotros lo llamamos como texto sagrado o escritura sagrada, ¿ya? Pero no es un dictado de Dios, no es que Dios intervino a todos los autores de la Biblia y les pidió escribir, no. Si hay profetas que Dios les pidió escribir, si hay profetas que Dios les pidió escribir. De hecho, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, a Juan, Dios le dice que escriba todo lo que está viendo, ¿verdad? Pero no todos los autores, no todos los autores Dios les manda a escribir. No todos los autores Dios les manda a escribir. La gran mayoría, Dios es su musa inspiradora, si se puede decir, y escriben de él, para su pueblo, para su comunidad. Los salmos, amigos, los salmos son netamente inspiración, porque los salmos ni siquiera son palabras de Dios al hombre, son palabras del hombre hacia Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos los salmos, no? Los salmos son palabras del hombre hacia Dios. Por lo tanto, el hombre está ahí donde está siendo inspirado totalmente en Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿Dios avalará ciertos salmos? Cuando yo leo el Salmo 58, yo no sé si Dios habría estado tan de acuerdo con ese salmo de que corriera sangre de niño, ¿verdad? El Dios de Jesús no es así. Es nuestra Biblia. Ahora, que está en nuestra Biblia, ahí va la herejía, y ahí va la herejía fuerte para que se afirme. No, porque algo aparezca en la Biblia, amigos míos, quiere decir que eso es voluntad de Dios. Ya sé que a lo mejor aquí algunos ya empezaban a asustarse, pero no porque algo, una aseveración, no porque una ley, ojo, no porque una ley aparezca en la Biblia, no porque una aseveración aparezca en la Biblia, no porque un dictamen aparezca en la Biblia, quiere decir que eso es netamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en una historia específica para personas específicas en un momento específico. Estrictamente la Biblia y los escritos bíblicos nosotros no somos el primer receptor de la Biblia. También lo vimos en un momento, ¿se acuerdan? Nosotros no somos, el escritor bíblico no está escribiendo para nosotros. El escritor bíblico, cuando está inspirado en Dios, no está escribiendo para Josué Valenzuela del 2024. No está escribiendo para nosotros. Y ahí me la pusiste difícil, Josué, pero entonces, ¿qué hago con la Biblia? ¿O no? Yo también me pregunto eso. O sea, ya, si el escritor bíblico no está escribiendo para mí, porque no sabe que se está formando una Biblia, entonces, ¿qué hago con la Biblia? Muy buena pregunta. Y la vamos a dejar para la próxima clase. No, mentira. Que se hayan todas así. No. Entonces, ¿qué hago con la Biblia? Entonces, ¿cómo yo me acerco al texto bíblico? Y aquí vamos a dar algunas claves ya como para ir un poco terminando. O complementando las ideas. Dios inspira a los escritores a escribir. Entonces, lo que aparece en nuestra Biblia es una comunicación divina que se dirige a las personas, no a los escritos. El autor se inspira en Dios. Ya sabemos de eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos a Dios o cómo encontramos su voluntad dentro del texto muy antiguo que nos llegó a nosotros? Y eso, amigos míos, es lo que hoy día nosotros llamamos y lo que nosotros hoy día hemos decidido abrazar por la fe, porque nosotros, quiero expresarlo de la mejor forma posible, de la forma más sencilla posible para no generar ahí confusión. Que el texto bíblico no se haya escrito para nosotros no quiere decir que hoy día no es relevante para nosotros. Que el texto bíblico se haya escrito para otros autores o otros receptores de otra época no quiere decir que nosotros hoy día no tomemos el valor del escrito bíblico. ¿Quién
hace o quienes hacen que nuestra Biblia hoy día sea sagrada, que nuestra Biblia hoy día contenga la palabra de Dios o la voluntad de Dios, es nuestra fe. Y no hay nada más que eso. No hay nada más que eso. Yo, como Josué Valenzuela, por la fe, yo he decidido darle al escrito bíblico, a la escritura bíblica, una importancia en relación a mi fe, a lo que yo decido creer sobre el texto bíblico. Por lo tanto, cuando yo me acerco al texto bíblico, lo primero que me tengo que acercar es con fe. Porque si para mí el texto bíblico simplemente es texto, porque lo es, ¿verdad? Simplemente es texto, que yo lo puedo analizar, desmenuzar, ¿verdad? Estudiar, puedo hacerlo. Pero para que el texto bíblico se haga relevancia, se haga vida en mí, sí o sí es necesario creer que el texto bíblico me está hablando de que Dios está interviniendo en la historia del hombre. Por lo tanto, cuando yo leo el Éxodo, cuando yo leo el Antiguo Testamento, por la fe, o porque yo he decidido abrazar mi fe cristiana, por la fe acepto y creo que Dios está interviniendo en esas acciones, en esas situaciones históricas. Por ejemplo, cuando Dios hace salir al pueblo de Egipto en el mar, ¿verdad? Y el mar se abre, yo decido creer, así como el pueblo judío decidió creer que el que intervino en ese proceso fue Dios, así yo también decido creer que el que intervino en ese proceso o en esa historia relatada es Dios. Por lo tanto, nosotros cuando nos acercamos al texto bíblico nos estamos acercando principalmente y netamente a través de la fe. Nosotros no podemos, creo yo, abrazar la fe cristiana o abrazar la vida de Jesús o entender a Dios o acercarnos a Dios si netamente nos acercamos al texto bíblico como un texto de simplemente como un texto sagrado de una época histórica que fue escrito para ciertas personas. Es ahí donde está nuestro trabajo como cristianos, nuestro trabajo como quienes hemos decidido poner nuestra fe en Jesús, en descubrir en el texto bíblico que Dios está en medio de ellos, que Dios está inspirando a este pueblo a escribir, que Dios inspiró a todos estos autores a crear algo, a decir algo acerca de Dios. Pero ojo, no quiere decir que lo que el autor entiende de Dios es lo que yo voy a aceptar y entender de Dios. Porque el autor del Antiguo Testamento, por ejemplo, entiende a Dios como un Dios guerrero que le envía a matar a otros pueblos. Si yo decido aceptar esa fe, si yo decido aceptar esa realidad, estoy aceptando una fe que no es mía, una realidad que no es mía. Yo tengo que acercarme al texto bíblico con la realidad presente y cómo Dios se ha revelado a mi vida, a la vida de ustedes y a la vida de la historia de la humanidad en mi realidad presente. ¿Ya? Entonces, por eso muchas verdades bíblicas, cuando la gente dice, no, aparece en la Biblia, claro, aparece en la Biblia. Cuando, por ejemplo, hay mucha gente que sobre todo tiene este argumento que dice, oye, esto aparece en la Biblia. Claro, aparece en la Biblia para un tiempo determinado, para unas personas determinadas y una situación determinada, que son personas que vivieron en su época. Hoy día yo me acerco a la Biblia desde la fe, pero con otra realidad, con otra cosmovisión de Dios, con otra forma de entender y ver a Dios. Entonces, ¿Dios cambia? No, no. Si los que cambiamos somos nosotros y nuestro entendimiento acerca de Dios. Lo que nosotros cambiamos somos nosotros. Y los tiempos van cambiando, y como los tiempos cambian, la iglesia también tiene que cambiar. La iglesia también tiene que cambiar, modificar su discurso, entender su discurso, reevaluar sus posturas. Reevaluar sus posturas. Por eso hoy día nosotros abiertamente podemos dar un curso de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque hemos decidido repensar nuestra fe a la luz de los tiempos, ¿verdad? En lo que la iglesia hoy día está viviendo. Quedarnos fuera de estos discursos, ¿quiere decir que nos vamos a quedar en la Biblia? No, porque ni siquiera la Biblia fue escrita para esta época. Y también, no todas las respuestas están en la Biblia, amigo. Porque hay situaciones actuales que el escritor bíblico no tenía idea que iban a pasar o iban a ocurrir. Por eso también esa frase de decir, no,
todas las respuestas de tu vida están en la Biblia. No, porque no todas las respuestas de nuestra vida y de las cosas que estamos pasando aparecen en la Biblia. Pero nosotros, por fe, podemos decidir y ver una orientación bíblica en las cosas que estamos pasando. Lo vamos a encontrar textualmente y decir, oye, esto tengo que hacer, como que fuera un tratado, como que fuera la Biblia un recetario. No, la Biblia no es un recetario. La Biblia no me da una receta para solucionar cada uno de mis puntos. No. Por eso la Biblia, chiquillos, descubrir la Biblia o a Dios es una aventura, es esfuerzo, es dedicación, es meditación. Y con esto quiero terminar porque ya me estoy alargando mucho. Pero con esto saqué la diapo, ¿no? Sí, amigo, lo sacaste. Ay, perdón. Y con esto quiero terminar. Por eso, amigos, nuestra Biblia no es un libro para leerlo como leo un cuento o como leo una novela o como leo, ¿verdad?, un libro cualquiera. Porque en la Biblia estoy encontrando la inspiración que tuvieron otros en Dios y que esa inspiración ayuda a mi fe. Claro que sí, ayuda a mi fe. Los salmos ayudan a mi fe. Las crónicas, las cartas de Pablo ayudan a mi fe. Pero no son dictámenes de Dios para que yo viva de tal forma, ¿verdad?, que tengo que vivir como el hombre antiguo. Porque si así fuera, amigos míos, ninguno de nosotros podría vivir lo que la Biblia dice. Porque ninguno de nosotros podía vivir con los mandamientos que la Biblia dice. Nadie. En la Torá, ¿verdad?, todas las leyes que tiene la Biblia, nadie de nosotros podría cumplir, ¿verdad? Por eso Dios también nos ha dado la inteligencia, la razón de pensar nuestra fe, de discutir con el texto bíblico, de pelearse con el texto bíblico, de no aceptar. Uno cuando lee la Biblia también puede decir no, chiquillos. Cuando ustedes leen la Biblia también pueden decir a textos bíblicos no. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar la forma en que estamos creyendo, sopesar, ¿verdad?, la forma en que estamos actuando desde la fe cristiana. Quiero ponerle un caso y con esto ya termino. Perdón si me ha alargado un poquitito, amigos. Y si me he puesto disperso. Voy a ponerle un caso y no me respondan acá. No respondan. No quiero que respondan, no levanten su mano, no lo pongan en el chat. Respóndanlo la otra clase. La otra clase. Los voy a poner en una situación. Claro, Santiago dice, mira, ¿viste? Claro, hoy día, por ejemplo, ¿quién llevaría a sacrificar a su hijo como Abraham, Isaac y a María fe en Dios? Nadie. Nadie. Nadie podría hacer eso. Porque ni siquiera entendemos nosotros y ni siquiera estamos relacionados con la cuestión del sacrificio. Para nosotros ya es un sacrilegio eso, ¿verdad? Entonces, de repente, cuando nos meten estos textos bíblicos en las predicaciones, ¿verdad? Hay pastores que se quieren los super pastores, que yo he escuchado que han dicho, si Dios me pide matar a mi hijo, yo lo haría, ¿verdad? Yo digo, este gallo está viviendo en el año 300 antes de Cristo. O sea, ni siquiera se ha tomado la molestia de vivir y pensar en los tiempos actuales, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar nuestra fe y tenemos que ponernos en que la vida de Jesús también nos inspira, ¿verdad? Hay una parte, hay un texto en la Biblia que dice, bueno, en el Decálogo dice no mentirás, ¿verdad? Hay una parte que dice no mentirás. El Decálogo lo dice, Éxodo 20. O hay otro texto que dice que ningún mentiroso entrará al reino. Yo les quiero poner una situación. ¿Qué pasa si el día de mañana en nuestro país, bueno, estamos lejanos de esto, pero qué pasa si el día de mañana nuestro país sufre una crisis política, ¿verdad? Y
está inestable políticamente. Lo que está pasando con Venezuela, por ejemplo. ¿Qué pasa si Chile pasa por eso? Espero que no. Pero ¿qué pasa si el de mañana nuestro país sufre una inestabilidad política tan grande, repentina, violenta, que el gobierno o ciertos grupos llegan a perseguir a gente? Y persiguen a esta gente porque tiene ideas políticas diferentes o ideologías diferentes. ¿Qué pasa si el día de mañana pasamos por eso y ustedes están en su casa? Es un caso, le estoy poniendo un caso para que lo piensen. Y ustedes están en su casa y se dan cuenta de que hay personas que están siendo perseguidas. Y un día entra a su casa alguien pidiéndole refugio, asilo a su casa. Dice, oye, escóndeme acá porque me están buscando. Y si me encuentran, me van a matar. Si me encuentran, me van a matar. Y te pido que me esconda. Y te pido que si te preguntan, no digas que yo estoy acá, porque mi vida corre peligro, ¿verdad? Y un día van a su casa y estas personas le dicen, oye, sabemos que tú escondes gente acá. ¿Cuál es su ética? La Biblia dice no mentiras, ¿verdad? Y ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Ahora, si, eh, si usted, en base a su ética cristiana, dicen, bueno, no voy a mentir y voy a decir a esta gente que tengo escondida una familia acá y saben que el futuro de esa familia o esas personas es la muerte, bueno, dirían, bueno, que mueran, pero yo no estoy mintiendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué harían ustedes frente a ese caso? ¿Qué harían ustedes frente a ese caso? ¿Mentirían? Eh, ¿Entregarían a estas personas? Se los digo, se los doy ahí. ¿Por qué hago esta pregunta? Y puede ser como muy fantástica esta situación, pero ¿a qué invito esta situación? A que nosotros tenemos que también aprender a leer las situaciones o la Biblia en las diferentes situaciones que uno vive y en diferentes circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Eh, por eso, amigos míos, porque la Biblia diga algo, no quiere decir que esa es la voluntad última de Dios. Dios sigue hablando. La Biblia no es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. No es que la Biblia es la palabra de Dios y fuera de eso no hay nada. No. La Biblia contiene palabra de Dios y contiene inspiración en Dios. Pero no es la, con mayúscula, palabra de Dios. Contiene su palabra. Bueno, hay muchas cosas que uno puede pensar, ¿verdad? Debatir, discutir, pero por eso es bueno también saber lo que estamos viviendo, saber conocer nuestra fe, saber que, que Dios también nos invita a hablar y a compartir nuestra fe y a pensar nuestra fe en muchos aspectos. No todo, como dice Santiago, no todo es blanco y negro en la fe cristiana. No todo es blanco y negro. Y el mundo va cambiando y nuestros pensamientos también van cambiando. Yo pretendo no ser el mismo Josué en 20 años más. Pretendo que en 20 años más yo también tenga otra forma de pensar y de vivir de mejor forma. ¿Entiendes? Eso. Oramos y terminamos, amigos míos, para que vayan a dormir también si quieren. Dice así. Dice así, como que me fuera a cantar algo. Tengo aquí una oración escrita. No, oremos. Gracias, Señor, te doy por tu amor, Señor. Gracias te doy por mis hermanos. Señor, es desafiante acercarnos a la Biblia, desafiante, Señor, porque hemos decidido a través de la fe creer que tú hablas en la Biblia y que nos habla a nosotros. Pero también tenemos esta lucha interna de saber y conocer que en la Biblia hay situaciones que fueron escritas para un periodo determinado, unas circunstancias determinadas que no son nuestras circunstancias, que no son nuestro periodo, ¿sí? Que no son para nosotros, ¿sí? Porque no podríamos vivir, ¿sí? No podríamos sacrificar animales, eh, no podríamos, Señor, vivir de la forma en que se vivía antiguamente, con todas esas normas. Pero también ayúdanos a distinguir cuál debe ser nuestro accionar en el día a día. Y creo yo que eso está muy ligado, Padre, con el Evangelio de Jesús, el reino de Dios.
Te pido, Señor, que nuestra forma de vivir sea inspirada por la palabra de Jesús, por la palabra encarnada. Que todo lo que nosotros decidamos vivir, de la forma en que decidamos vivir, sí sea inspirada en Jesús, sea inspirado en todo el mensaje de Jesús, el mensaje de compasión, el mensaje de amor, el mensaje de ternura, de paz. ¿Sí? Y ayúdanos, Señor, a meditar en esto, a meditar en esto, y a quitar de nuestra mente algunas verdades absolutas que hemos llegado simplemente porque decimos la Biblia así lo dice. Ayúdanos a superar eso, Señor. Y que tu espíritu nos guíe. Tu espíritu ha guiado a la iglesia, ha guiado a esta comunidad y que siempre nos guíe a vivir bajo la enseñanza, bajo el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén.